Yo con el cuadro Seleccionar voy a elegir qué quiero. Supongamos que quiero esto, quiero llegar al reloj cucú de Carlos Paz. Entonces marco este sector. Hola, soy el profe David y en este video te voy a explicar cómo capturar la pantalla en tu computadora. La forma universal, por así decirlo, es presionar en el teclado la tecla que se llama imprimir pantalla, que por lo general suele estar en la parte de arriba al lado de la tecla F12. Esa tecla lo que hace es copiar la pantalla que estamos viendo al portapapeles de Windows. El portapapeles es un lugar donde permanecen copiadas las cosas hasta que nosotros decidamos a dónde ponerlo. Entonces lo que tenemos que hacer es presionar la tecla imprimir pantalla y luego decidir a dónde queremos poner eso que hemos copiado. Supongamos, yo voy a hacer el ejemplo con este mapa. Bueno, y ya que está, si querés te podés suscribir al canal, podés ponerle me gusta, así me ayuda a que el canal crezca y este video puede seguir llegando a más personas. Voy a capturar la pantalla tocando la tecla imprimir pantalla. Van a ver que no sucede absolutamente nada, ¿sí? No hay ningún aviso, no aparece ningún cartel, nada. Eso está bien. Windows está copiando lo que estamos viendo y lo mantiene copiado en el portapapel hasta que decidamos a dónde ponerlo. ¿A dónde lo quiero poner? Bueno, puede ser cualquier lado, puede ser Word, puede ser un Excel, puede ser en cualquier aplicación que permita el pegado de una imagen. En mi caso en particular yo lo voy a poner en Paint. Así de paso les muestro cómo lo voy a recortar. O sea, acá lo voy a pegar. Fíjense que se me pega toda la pantalla, ¿sí? Esta es una imagen que tiene toda la pantalla. Entonces desde acá yo con el cuadro Seleccionar voy a elegir qué quiero. Supongamos que quiero esto, quiero llegar al reloj cucú de Carlos Paz. Entonces marco este sector y acá lo copio y ya lo puedo llevar, no sé, a otro Paint nuevo donde no guardo eso de recién y ya me queda la imagen recortada y más chiquita. ¿Sí? Esto mismo lo podría haber pegado en Word y en Word jugar un poquito para poder recortar la pantalla. Como ven, la captura de pantalla en la computadora es muy sencillo, se hace con una sola tecla, pero esto finaliza cuando le ponemos la opción de pegar. Bueno, si te sirvió el video, te invito a suscribirte al canal, a darle me gusta y a hacer todo eso que se hace en YouTube. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en otro video.